Muy buenos días. Vamos a tratar hoy sobre variables. El alcance de la presentación vamos a dar una breve introducción sobre lo que son variables. Luego nos dedicaremos a las variables numéricas y los operadores en variables numéricas. En, en Python, igual que en todos los lenguajes de programación, van a existir tipos de datos. Esos datos pueden ser básicos o pueden ser compuestos. O los datos básicos o primitivos. En Python tenemos los enteros que se utilizan para almacenar valores numéricos enteros. Esos valores pueden ser positivos o negativos y un ejemplo de eso es menos 234, 234, 456, el 0, como valores enteros. Esos valores se van a almacenar de una manera distinta a cómo se almacenan los valores de coma flotante, punto flotante, valores que tienen una parte entera y una parte decimal. Luego tenemos los valores lógicos, que son cierto o falso. Y finalmente, dentro de los datos básicos tenemos las cadenas de caracteres. Python tiene un tipo de dato que no es común en los otros lenguajes, que es el de complejo. O sea, aquellos valores que tienen una parte real y una parte imaginaria. Y existen las operaciones para ese tipo de datos. Los valores se van a estar almacenados en una zona de memoria, que es en la zona de datos, y se accede a esa zona de memoria mediante un nombre que vamos a definir como variable. Entonces, en esa zona de memoria a la cual accedemos por el nombre, va a estar almacenado un valor. Por lo tanto, en esa misma zona de memoria yo puedo ir modificando en el transcurso del programa el valor que está almacenado en esa zona de memoria y va cambiando el valor de la variable. Y para denominar las variables existen ciertas reglas. Las variables deben iniciarse con un carácter alfabético, como A, de la A a la Z, A minúscula a Z minúscula, el guión bajo y el signo de dólar. En el caso de las variables enteras o cualquier tipo de variable, en Python no existe una parte del programa donde declaremos las variables. La parte declarativa no existe en Python, sino que las variables se conocen en el momento de la primera asignación. Por lo tanto, dependiendo del valor que se le asigne la primera vez, la variable va a ser entera, real, lógica o de carácter. El tipo lo podemos conocer mediante una función que es la función type. Entonces, el valor en la parte derecha, si es punto flotante, el nombre de la variable o la variable que está en la parte izquierda de la expresión de asignación, de la operación de asignación, va a tomar el valor de la parte derecha y el tipo de la parte derecha. En el caso de los valores enteros, va desde menos 2 a la 31 a 2 a la 31 menos 1, porque los valores son almacenados en 4 bytes, son 32 bits, y en complemento 2. O sea, no, el valor máximo no es 2 a la 32, es 2 a la 31 menos 1, porque hay un bit que se asocia al signo y que está en la parte izquierda. Es el primer bit que uno consigue yendo de izquierda a derecha.
los valores negativos se almacenan en complemento 2, que daremos un ejemplo posteriormente. Hay otro tipo de entero, que es el entero long, que tiene 64 bits. En el caso de los variables de punto flotante o números reales, se construyen bajo el estándar de la IEEE 754. Esto va a tener un bit para el signo, 11 para el exponente y 52 para la parte numérica, para la mantisa, utilizando la notación científica. Y el rango va desde más o menos 2.22 y tanto por 10 a la menos 308, o sea, es el número más pequeño, el valor más pequeño que se tiene, puede ser positivo o negativo, hasta 1,79 por 10 a la 308, que es el valor máximo positivo o negativo. Dependiendo de los operandos, vamos a tener un conjunto de operadores sobre esos operandos. Son los operadores aritméticos normales, que son la suma, la resta, el producto, que se representa por un asterisco, la división, que es la barra en la diagonal, y la división entera. Hay que hacer una diferencia entre la primera división y la división entera, que está dada por dos diagonales, y el residuo, que está dado por el porcentaje. Finalmente tenemos la potencia, que son dos asteriscos seguidos. En este caso, en el caso de la división, en la división, el resultado va a ser un número real siempre. O sea, cuando dividimos un entero entre un entero, siempre nos va a dar un número real, a menos que digamos que es la división entera, que está dado por las dos diagonales contiguas, que en ese caso vamos a tener una parte entera y hay un residuo que lo podemos conocer mediante la operación residuo. En el caso de las variables de punto flotante, vamos a tener exactamente las mismas operaciones, pero siempre el resultado va a ser en punto flotante. Cuando nosotros mezclamos operandos numéricos, o sea, uno operando una variable que es entera con una variable que es real, siempre el resultado va a ser real. Hay que tomar en cuenta que las operaciones se van realizando siempre en algo que es conocido como notación polaca. O sea, tendremos que tomar en cuenta si aplicamos una división entera en dos números enteros, ese valor entero que tenemos es el que se le va luego a procesar o a realizar con la siguiente operación con un número real. El resultado ahí en ese momento pasa a ser real. Y dentro de los operadores aritméticos existe una jerarquía. Siempre las operaciones aritméticas en Python se van a ejecutar de izquierda a derecha, cuando existen operadores de la misma jerarquía. Cuando los operadores son de distintas jerarquías, se va a realizar en dos operadores contiguos, el de mayor jerarquía y luego el operador de menor jerarquía. Esta jerarquía está dada por potencias y raíces, que son los dos asteriscos, la multiplicación, la división y el resto, que es el segundo nivel de jerarquía, y finalmente las de más baja jerarquía son la suma y resta.
en el ejemplo que tienen ustedes en la parte izquierda, en la parte derecha de la lámina, van a encontrar ejemplos sobre esa mezcla de operadores. Bueno, con esto terminamos hoy la parte de variables enteras y les enviaremos las tareas en el correo como normalmente lo hacemos.